actual neto sea igual a 0, es un polinomio de grado n. Y según la teoría de Descartes, va a tener tantas soluciones, tantas raíces, como cambios de signo existan en los términos sucesivos del polinomio. Entonces, esto conduce a que el proyecto podría tener más de una tasa interna de retorno, que el proyecto podría tener tasas internas de retorno múltiples. Veamos el perfil de este proyecto y pasamos de un flujo negativo a un positivo y luego los flujos siguen siendo positivos. Por lo tanto, hay un solo cambio de signo entre los términos sucesivos del polinomio y por lo tanto, este proyecto va a tener una sola tasa interna de retorno. Pero si tenemos otro proyecto, perdón. Si tenemos otro proyecto que tenga este perfil, este proyecto podría tener dos tasas internas de retorno. ¿Por qué razón? Porque tiene dos cambios de signo entre los términos sucesivos del polinomio. Pasamos del año 2 positivo al año 3 negativo y del año 3 negativo al año 4 positivo. Entonces, entre los años 2 y 4 hay dos cambios de signo y por lo tanto este proyecto podría tener dos tasas internas de retorno. Obviamente eso plantea el problema de cuál de las tasas deberíamos tomar como tasa del proyecto para poderla comparar con la tasa de oportunidad y tomar la decisión de invertir o no invertir en ese proyecto. Veamos algunos ejemplos. Pero el hecho de que en este proyecto existan dos cambios de signo entre los términos sucesivos del polinomio no indica necesariamente que va a tener dos tasas internas de retorno. Depende también de la magnitud de la cantidad involucrada en dichos cambios. Veamos algunos ejemplos. En este proyecto pasamos de negativo a positivo y de positivo a negativo. Evidentemente, existen dos cambios de signo. Y evidentemente existen dos tasas internas de retorno. La tasa interna de retorno 1 es del 25% y la tasa interna de retorno 2 es del 400%. Sin embargo, en este otro proyecto, que también tiene dos cambios de signo, existe una sola tasa interna de retorno, que es de 32.5%. ¿Por qué ocurre esto? Porque también influye la magnitud de los flujos involucrados en los cambios de signo. No solamente depende del cambio de signo, sino también de la magnitud de los flujos involucrados en los cambios de signo. Dice, el segundo problema radica en que la tasa interna de retorno supone implícitamente que los dineros liberados o no invertidos en el proyecto se reinvierten a la misma tasa interna de retorno, lo cual casi nunca es verdad. Y en tercer lugar, la tasa interna de retorno se expresa como tasa, no indica magnitud de inversiones y ganancias. Entonces veamos el siguiente ejemplo que muestra el segundo problema que hemos mencionado.
La tasa interna de retorno supone implícitamente que los dineros liberados por el proyecto se reinvierten a la misma tasa interna de retorno, lo cual casi nunca es verdad. Este es un proyecto que requiere una inversión de 100 unidades monetarias en el año 0 y tiene flujos positivos en los años 1, 2 y 3. Los dineros liberados por el proyecto son 70 en el año 1, 60 en el año 2 y 125 en el año 3. Si calculamos la tasa interna de retorno de este proyecto es del 58%. Sin embargo, se asume que los dineros liberados por el proyecto están siendo reinvertidos a la misma tasa interna de retorno. Pero ¿qué pasa si el inversionista tiene una tasa de oportunidad del 20%? Entonces, estos dineros liberados por el proyecto, los 70 en el año 1, los 60 en el año 2 y los 125 en el año 3, el señor los va a invertir a su tasa de oportunidad, que es del 20%. Y por lo tanto ocurre lo siguiente. Vamos a obtener un proyecto equivalente en el cual estos dineros que está liberando el proyecto los estamos reinvirtiendo a la tasa del 20%, que es la tasa de oportunidad de la persona. Por lo tanto, los 70 lo llevamos a valor futuro con la tasa del 20%, ¿verdad? 70 multiplicado por 1.2 al cuadrado, 60 lo llevamos a valor futuro multiplicado por 1.2 y más los 125 que ocurren en el año 3. Y por lo tanto, la tasa interna de retorno verdadera, diríamos, es el flujo final es 297.8 y la tasa interna de retorno de este proyecto, en el cual los dineros liberados por el proyecto han sido reinvertidos a la tasa de oportunidad del inversionista, alcanza solamente al 43.87 en lugar del 58%. Lo que queremos decir que ese primer proyecto en el cual se obtiene una tasa del 58%, por ejemplo, puede ser fabricación de baterías. Obviamente, si la persona tiene una tasa de oportunidad del 20% y le ofrecen un proyecto en el cual la rentabilidad va a ser del 58%, obviamente va a optar por este proyecto de fabricación de baterías. Pero ese proyecto de fabricación de baterías, los dineros que está generando ese proyecto, el inversionista los va a reinvertir a su tasa de oportunidad, que es del 20%. Y obviamente la rentabilidad global de ese proyecto, de llevar los flujos de ese proyecto de fabricación de baterías, los va a reinvertir a su tasa de oportunidad, tiene una tasa de 43.87 y no del 58%. Ese es el segundo problema. Y el tercer problema, ya lo hemos mencionado, que la tasa interna de retorno establece valores como tasas y no indica magnitudes como lo hace el valor actual neto, ¿verdad? El valor actual neto hemos establecido que establece el incremento en riqueza del inversionista o de la nación o del país por hacer un proyecto. El incremento en riqueza en el momento actual por hacer el proyecto. Bien. Otro indicador es la relación beneficio-costo, Algunas entidades multilaterales de crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial requieren específicamente que los beneficios se puedan explicitar y los costos también. Y por lo tanto, se hace referencia a este indicador que es la relación beneficio-costo. La relación beneficio-costo tiene que calcularse a una tasa de oportunidad. Y es el valor actual neto de los ingresos respecto al valor actual neto de los egresos. Por lo tanto,
en forma separada se tiene que calcular el valor actual neto de los ingresos y el valor actual neto de los egresos y hacer el cociente, establecer la relación entre ambos. Si estamos pensando en un flujo del proyecto puro, los ingresos estarían dados por los ingresos netos del proyecto. Esos ingresos netos del proyecto son los ingresos brutos por ventas, menos los impuestos a las transacciones y menos el impuesto al IVA. Esos son los ingresos netos del proyecto. Y los costos estarían dados por los costos de inversión, más los costos operativos, más los impuestos sobre utilidades. Entonces, por separado vamos a calcular el valor actual neto de los ingresos y por separado vamos a calcular el valor actual neto de los egresos y vamos a tomar la relación entre ambos. ¿Cuáles son los criterios de decisión asociados a la relación beneficio-costo? Si la relación beneficio-costo calculado a la tasa de oportunidad o calculado a lo que se llama el costo de capital es mayor que 1, significa que el valor actual neto de esos es mayor que el valor actual neto de los egresos y por lo tanto el proyecto es rentable. Puede ocurrir que la relación beneficio-costo sea igual a 1, por lo tanto, en ese caso diremos que el proyecto es indiferente. Y si la relación beneficio-costo es menor que 1, el proyecto no es rentable. Es decir, vamos a aprobar aquellos proyectos que tengan una relación beneficio-costo mayor que la unidad. Veamos este ejemplo. Es el proyecto A. Y este es el proyecto B. Queremos calcular el valor actual neto y la relación beneficio-costo. El proyecto A establece lo siguiente. Requerimos una inversión de 140 y el primer año tenemos beneficios por un valor de 69 y costos por un valor de 30. El segundo año, lo mismo, 69 como ingresos y 30 como costos. El tercer año, 93 como ingresos y 30 como costos. Y finalmente el cuarto año, 93 como ingresos y 30 como costos. El proyecto B tiene 140, también requiere la misma cantidad de unidades monetarias como inversión y tiene ingresos y costos que se muestran en este gráfico. 69 como ingresos y 40 como costos, 124 como ingresos y 40 como costos el segundo año, y el último año 392 como ingresos y 70 como costos. Entonces vamos a calcular para cada uno de ellos, primero el valor actual neto, a una tasa de oportunidad del 10%, el proyecto A tiene 18 y el proyecto B tiene 280.9. 280.9. Entonces aquí podríamos decir en función al valor actual neto que el proyecto B es mejor que el A porque tiene un valor actual neto mayor, ¿verdad? 280.9 que tiene el proyecto B y 18 que tiene el proyecto A. Si tenemos una restricción de capital, tenemos algún problema y solamente podríamos ejecutar uno de los dos proyectos, deberíamos ejecutar el proyecto B, porque tiene un mayor valor actual neto. Si calculamos la relación beneficio-costo, lo que hacemos es calcular por separado el valor actual neto de los ingresos, por separado el valor actual de los costos, y luego establecer la relación entre ambos. Entonces, hemos hecho ese cálculo. El valor actual neto de los beneficios del proyecto A es 253.1
el valor actual neto de los costos es 235.1 y la relación beneficio-costo es 1.08. Lo mismo hemos efectuado con el proyecto B y tenemos valor actual neto de los beneficios 574.2, valor actual neto de los costos 293.3 y la relación beneficio-costo 1.96. De acuerdo a la relación beneficio-costo, ¿verdad? También el proyecto B es mejor que el A. 1.96 frente a 1.08. Ambos son proyectos rentables, pero el proyecto B es mejor que el A. Aquí hay una compatibilidad, como ustedes pueden ver, entre lo que indica el valor actual neto y lo que indica la relación beneficio-costo. Es decir, hay una compatibilidad. Ambos indicadores establecen que el proyecto B es mejor que el A. Pero no siempre ocurre esta situación de compatibilidad entre ambos indicadores. Veamos este otro ejemplo. Perdón. Simplemente aquí he mostrado, ¿verdad? He mostrado cómo se calcula, cómo se debería calcular la relación beneficio-costo. Y aquí hemos visto que existe una compatibilidad entre lo que manifiesta el valor actual neto y lo que manifiesta la relación beneficio-costo. Ambos indicadores en este ejemplo establecen que el proyecto B es mejor que el A. Y para calcular la relación beneficio-costo hemos calculado el valor actual neto por separado de los beneficios, el valor actual neto de los costos y luego hemos sacado el cociente entre ambos valores. Esto que estoy presentando no siempre ocurre, ¿verdad? No siempre ocurre. Como vamos a ver en el tema 3 del programa, puede existir compatibilidad entre el ordenamiento que genera el valor actual neto y el ordenamiento que genera la relación beneficio-costo, pero también puede existir discrepancia, como vamos a ver cuando llegue ese momento. Bien, veamos otro indicador que es el costo anual equivalente. El costo anual equivalente es un coeficiente que se utiliza en el análisis costo-eficiencia. Hay dos grandes grupos de metodologías cuando tratamos proyectos a través de la evaluación económico-social. El análisis beneficio-costo y el análisis costo-eficiencia. Entonces, el costo anual equivalente es un coeficiente que se utiliza en ese grupo de metodologías que se llama análisis costo-eficiencia. Consiste en expresar todos los flujos del proyecto que en general corresponden a los costos de inversión y operación en anualidades. Flujos iguales que se generan al final de cada año. Entonces, para poder obtener el costo anual equivalente, lo que hacemos es expresar todos los flujos en flujos anuales. Se utiliza este análisis costo-eficiencia, se utiliza cuando, en primer lugar, se asume que los beneficios son mayores que los costos, que son, por ejemplo, los sectores de salud y educación. En estos dos sectores, se asume que los beneficios son mayores que los costos. Y si aceptamos esa premisa, ¿verdad? Evidentemente, la decisión de inversión puede basarse solamente en la consideración de los costos. En segundo lugar, ese análisis costo-eficiencia se utiliza cuando los costos de identificar y o valorar los beneficios son mayores que los costos de inversión del proyecto. Veamos un ejemplo de esta aseveración.
El año 2002 yo estaba trabajando en una consultoría con el gobierno municipal de La Paz. Y en ese año, aproximadamente el 80% de los proyectos, más de eso, 84% de los proyectos que realizaba el gobierno municipal de La Paz tenían un monto de inversión menor a $12,000. Entonces, para proyectos como pavimentación de qué sé yo, 10 cuadras de una zona, ¿verdad? Debería realizarse un estudio de tráfico para ver si realmente es conveniente o no pavimentar esas 10 cuadras o 12 cuadras. El estudio de tráfico, como vamos a ver posteriormente, implica una serie de aplicar instrumentos, y la aplicación de esos instrumentos conlleva fácilmente un monto de $15,000 a $20,000. Entonces, si voy a utilizar un instrumento para evaluar el proyecto que cuesta $15,000 y la inversión es de $10,000, $12,000, no tiene objeto, ¿verdad?, identificar adecuadamente los beneficios, identificar adecuadamente los costos para compararlos. Y por lo tanto se recurre a este análisis costo-eficiencia. ¿Cuánto me cuesta pavimentar adecuadamente las 10 cuadras? Lo voy a hacer en forma eficiente y por eso voy a aplicar este análisis costo-eficiencia. Es un análisis que lo vamos a detallar, lo vamos a examinar en el punto pertinente. Voy a obviar esto que es, diremos, esta lámina viene mejor cuando analicemos, veamos en detalle cuál es el análisis costo-eficiencia que deberíamos realizar. Veamos un ejemplo, cómo calcular el costo anual equivalente. El ejemplo es el siguiente. Dice lo siguiente. Dentro de un proyecto de construcción, se requiere realizar el proceso de excavación, el cual se puede efectuar según las siguientes 3 opciones. La primera de ellas es contratar una cuadrilla de trabajadores a los cuales se les pagará bolivianos 1.050.000 al año. La segunda opción es comprar 2 excavadoras mecánicas con una inversión de bolivianos 1.000.000 cada una. La vida útil son 4 años. La vida útil, la máquina de 4 años. El valor residual es de bolivianos 100.000 cada una. El costo de operación y mantenimiento de la maquinaria es de 50.000 por año. Y además se tiene que contratar una cuadrilla de trabajadores a los cuales se les va a pagar 50.000 bolivianos por año. Entonces, esta segunda opción consiste en la compra de 2 excavadoras mecánicas con las características que se muestran en esta lámina, pero además hay que contratar una cuadrilla de trabajadores y a los cuales se les va a pagar 50.000 bolivianos por año. La tercera opción es comprar una retroexcavadora con una inversión de 3 millones, una vida útil de 7 años, un valor residual de 1.000.000. El costo de operación y mantenimiento de esa máquina cuesta 40.000 bolivianos por año. Si la tasa de oportunidad de la empresa es del 25%, en base al costo anual equivalente, ¿cuál de las opciones es mejor? Entonces, tenemos 3 opciones, ¿verdad? Ahí están planteadas las 3 opciones y a través del costo anual equivalente, considerando una tasa de oportunidad del 25%, deberíamos establecer cuál de las 3 opciones es la mejor. Recordemos que para calcular el costo anual equivalente, tenemos que reducir los flujos de cada opción, en este caso, a flujos anuales. Entonces, voy a darles
5 minutos para que puedan pensar un poco cómo resolver este problema. Inclusive podríamos dar una bonificación a aquellas personas, estudiantes, 2 personas que puedan resolver el problema. Dentro de los próximos 10 minutos les vamos a dar un 5% adicional. Perdón, vamos a volver a la lámina anterior, por favor. La segunda opción. Dos excavadores mecánicas, inversión 1 millón, por lo tanto, las dos son 2 millones, la vida útil 4 años, valor residual 100,000 cada una, de las dos 200,000. El costo de operación y mantenimiento es 50,000 cada una por año y se paga a la cuadrilla de trabajadores 50,000. 50,000 está mal planteado. Aquí hay un error, ¿verdad? O sea, el costo anual debería ser 100,000, no 150,000. Porque pagamos 50,000 el costo de operación y mantenimiento de las dos máquinas y pagamos 50,000 a la cuadrilla de trabajadores. Vamos a suponer que a la cuadrilla de trabajadores vamos a pagar 100,000 y el costo de operación de la maquinaria cuesta 50,000, por lo tanto tenemos costos anuales de 150,000 durante 4 años. Por otra parte, el valor residual de cada máquina es de 100,000, por lo tanto el valor residual de las dos máquinas es de 200,000. Entonces, para calcular el costo anual equivalente de esta segunda opción, reducimos todos los valores a anualidades. En los 150,000 no tenemos, digamos, necesidad de transformar a porque ya son 150,000 bolivianos anuales. Pero sí los 2 millones que damos al final del año 0 y los 200,000 que recibimos al final del año 4. Entonces el costo anual equivalente va a ser los 2 millones que a través de las equivalencias financieras las vamos a transformar en una anualidad. Es la fórmula que nos permite transformar el valor presente a un flujo anual, menos los 150,000 que gastamos al final de los 4 años, menos los 150,000, más los 200,000 que vamos a recibir por la venta de la maquinaria una vez que ha cumplido su vida útil. 200,000, esta es la fórmula que nos permite transformar el valor final a una anualidad, con lo cual obtenemos este valor de menos 962,12. Por otra parte, la tercera opción dice, vamos a comprar una retroexcavadora por la cual vamos a pagar 3 millones. Vamos a gastar anualmente 40,000 en cuestión de operación y mantenimiento de la máquina y 50,000 necesariamente tenemos que contratar también una cuadrilla más pequeña, lo cual hace 90,000 que vamos a gastar todos los años. Y el valor residual de la maquinaria al cabo de los 7 años, ¿verdad?, es de 1 millón. Entonces hemos planteado la tercera opción y realizamos el cálculo del costo anual equivalente, reduciendo los flujos a anualidades a través de las equivalencias financieras. Y el costo anual equivalente va a ser los 3 millones, ¿verdad? Los 3 millones. Estamos transformando estos 3 millones en una anualidad. Con esta misma fórmula,
Lo único que cambia aquí es el número de años, que es 7, ¿verdad? Y luego menos los 90,000, que es el costo anual. Estamos erogando 90,000 durante 7 años. Y más estos 1,000,000 que vamos a transformar este valor futuro en una anualidad. Ese valor es de menos 972,683,31. Entonces aquí hemos planteado las 3 opciones, hemos reducido las 3 opciones a el costo anual equivalente de cada una de ellas. El costo anual equivalente a la primera opción es gastar 1,050,000 bolivianos cada año. El costo anual equivalente a la segunda opción es gastar 962,195 cada año, y la tercera opción es gastar 972,683 durante 7 años, cada año. Entonces, de las 3 opciones, la que tiene el menor costo anual equivalente es la segunda opción, 962,000, frente a 1,050,000 y 972,000 de las otras opciones. Por lo tanto, de acuerdo al costo anual equivalente, establecemos que la opción 2, la opción B, es la mejor, porque tiene un menor costo anual equivalente. Pero vamos a recalcar que la opción 2 es la mejor siempre y cuando, ¿verdad? Siempre y cuando el proyecto B se repita 7 veces y el proyecto C se repita 4 veces y el proyecto A se repita 28 veces. Es decir, para poder comparar adecuadamente estos valores que hemos obtenido, deberíamos tener un mismo horizonte de evaluación. El horizonte de evaluación que estamos proponiendo es de 28 años, porque 28 años es el mínimo común múltiplo de las 3 opciones. O sea, vamos a decir que la opción B es la mejor si el proyecto se repite 7 veces, porque 7 por 4 es 28. Si el proyecto C se repite 4 veces, porque 7 por 4 es 28. Y si el proyecto A se repite 28 veces. Por lo tanto, tomando esa salvedad, establecemos que la opción B es la mejor. Bien. Ese es un otro indicador que podemos usar para tomar la decisión de invertir o no invertir en un determinado proyecto. Un otro indicador es el índice de rentabilidad, que establece lo siguiente: la sumatoria de este T1 hasta N de F sub T respecto sobre F sub Z, donde F sub T es el flujo de caja en el periodo T y F sub Z es la inversión inicial. Entonces, ¿qué estamos? Estamos haciendo un cociente entre el flujo operacional, es decir, el flujo que resulta de la operación del proyecto respecto a la inversión inicial. ¿Cuál es el criterio de decisión asociado a este índice de rentabilidad? Si el índice de rentabilidad es mayor que 1, es un proyecto rentable, es decir, que el flujo operacional traído a valor presente es mayor que la inversión y por lo tanto el cociente debía ser mayor que 1 y por lo tanto el proyecto es rentable. Si el índice de rentabilidad es igual a 1, tenemos un proyecto indiferente, y si el índice de rentabilidad es menor a 1, tenemos un proyecto no rentable. Entonces vamos a decir que vamos a aprobar aquellos proyectos que tengan un índice de rentabilidad mayor que 1. Veamos a un ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí hemos ordenado los proyectos en función a su índice de rentabilidad. De aquellos proyectos que tienen mayor índice de rentabilidad a aquellos proyectos que tienen un menor índice de rentabilidad. El proyecto 4 tiene un índice de rentabilidad de 1.25, el proyecto 7, 1.19, etcétera, y el proyecto 1 tiene 0.97. Además, hemos colocado en la segunda fila las inversiones requeridas por cada uno de los proyectos.
Si no tuviésemos restricción de capital, ¿verdad? Diríamos que vamos a financiar, aprobar todos los proyectos que tengan un índice de rentabilidad mayor que 1. Por lo tanto, en ese escenario deberíamos aprobar los proyectos 4 al 5. 4, el 7, el 2, el 3, el 6 y el 5. Porque todos ellos tienen un índice de rentabilidad mayor a la unidad. No vamos a aprobar el proyecto 1 porque tiene un índice de rentabilidad menor a la unidad. Eso sí, no tenemos restricción de capital. Pero ¿qué pasa si sin restricción de capital? Ya lo hemos mencionado y todos son independientes, se ejecutan todos los proyectos con índice de rentabilidad mayor que 1. Entonces vamos a aprobar los proyectos 4 al 5. Si tenemos restricción de capital de 600, supongamos que tenemos una restricción de capital de 600. Entonces existen varias opciones. Vamos a conformar grupos de proyectos, paquetes de proyectos, respetando la restricción de capital, ¿verdad? Y vamos a elegir aquel paquete de proyecto que tenga el mayor valor actual neto. Entonces, el procedimiento va a ser que vamos a conformar paquetes de proyectos respetando la restricción de capital. Esos paquetes de proyectos que vamos a conformar los vamos a tratar como proyectos mutuamente excluyentes. Entonces vamos a elegir uno solo de ellos. ¿Y cómo elegimos de esos varios paquetes de proyectos que vamos a conformar? Vamos a elegir aquel paquete que tenga el mayor valor actual neto. Por lo cual necesitamos conocer el valor actual neto de cada uno de los proyectos. Entonces dice, existen varias opciones. Ejecutar 4, 7 y 5. El 4 tiene 400, el 7 tiene 100, ya son 500, y el 5 tiene 100, son 600. Entonces estamos respetando, diremos, la restricción de capital. Ese es un paquete. Ejecutar 4 y 6. El proyecto 4 tiene 400 y el 6 tiene 200, ¿verdad? Son 600. Estamos respetando la restricción de capital. Ejecutar 2, 175 más 3, 125, ahí son 300, ¿verdad? El 6, 200 son 500 y el 5, que son 100, son 600. Creo que son los 3 paquetes que deberíamos analizar. El primer paquete 4, 7 y 5, el segundo paquete 4 y 6, el tercer paquete 2, 3, 6 y 5, y creo que no hay otro más. Entonces, de estos paquetes los vamos a considerar como mutuamente excluyentes, porque obviamente si ejecutamos uno de ellos, vamos a dejar de ejecutar los dos. Y decimos que la decisión se va a basar en calcular el valor actual neto. Aquel paquete que tenga el mayor valor actual neto es el paquete que vamos a elegir. Ahí está. De todas las opciones, elige la combinación que tenga el mayor valor actual. Entonces tenemos que calcular el valor actual neto de cada una de las opciones. ¿Y cómo calculamos el valor actual neto? El valor actual neto va a ser igual a al monto inicial, al monto de la inversión inicial, multiplicado por el índice de rentabilidad menos 1. Veamos si esta igualdad es correcta. El valor actual neto es igual al monto inicial. El índice de rentabilidad es la sumatoria desde T sub 1 hasta N de F sub T sobre 1 más I elevado a T. Sobre F sub 0 menos 1. Entonces vamos a hacer operaciones al interior del corchete. Y tenemos valor actual neto, va a ser igual a F sub 0 multiplicado por la sumatoria de T igual a 1 hasta N de F sub T 1 más I elevado a T sobre F sub 0 menos F sub 0. Y aquí podemos
anular los F sub 0, con lo cual tenemos que el valor actual neto va a ser la sumatoria desde T1 hasta N de F sub T sobre 1 más I elevado a T menos el monto de inversión. Es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a calcular el valor actual neto de cada uno de los paquetes que hemos construido. El valor actual neto del proyecto 4 es monto F sub 0 del monto de inversión, el índice de rentabilidad menos 1. Con lo cual tenemos igual a 100. Porque va a ser 1.25 menos 1 va a ser 0.25 por 400 igual a 100. Y así calculamos los valores actuales netos de cada uno de los proyectos. Valor actual neto del proyecto 7 igual a 19. Valor actual neto del proyecto 5 igual a 5. Por lo tanto, el primer paquete, el valor actual neto, la suma de los valores actuales netos es de 124. La opción 2, valor actual neto del proyecto 4, ya lo hemos calculado, 100. Valor actual neto del proyecto 6, 18. El total, 118. La opción 2 tiene un valor actual neto total de 118 frente a la opción 1 que tiene un valor actual neto total de 124. Y finalmente la opción 3, el valor actual neto del proyecto 6 ya lo hemos calculado 18, el valor actual neto del proyecto 2 28, el valor actual neto del proyecto 3 17.5 y el valor actual neto del proyecto 5 5, el total 68.5. Entonces, tenemos 68.5, voy a volver a las otras láminas, 68.5 68.5. $124 la opción 1, 118 la opción 2, 68.5 la opción 3. De los 3 paquetes vamos a optar por el paquete 1, que tiene un valor actual neto total de 124. Y el valor actual neto lo hemos calculado tomando la inversión inicial multiplicado por el índice de rentabilidad menos 1. Bien, ese es otro indicador que podemos utilizar para tomar la decisión de invertir o no invertir en un determinado proyecto. Índice del valor actual neto. Índice del valor actual neto. Otro indicador es el índice del valor actual neto, que establece la relación entre el valor actual neto y la inversión inicial. Este indicador nos está mostrando la mayor rentabilidad por cada peso invertido. Y por lo tanto, podemos utilizar este indicador para ordenar los proyectos cuando tenemos restricción de capital. Porque obviamente nos va a interesar aquellos proyectos que tienen mayor rentabilidad por peso invertido. Dice, por tanto, se puede utilizar para ordenar los proyectos cuando existe racionamiento de capital. Bien, con esto hemos concluido el tema 2 y ahora vamos a ver, voy a dejar de compartir la pantalla un momento y vamos a ver el tema 3, vamos a entrar ya a ver el tema.
Se denomina proyectos dependientes, racionamiento de capital. Cuando analizamos los proyectos y la dependencia que pueden tener estos entre sí, tenemos las siguientes posibilidades. Los proyectos pueden ser independientes o pueden ser dependientes. Si son dependientes, pueden ser complementarios, pueden ser sustitutos parciales o pueden ser sustitutos totales. Entonces, es la situación en cuanto a proyectos independientes o proyectos dependientes. Si son dependientes, hay tres categorías. Pueden ser proyectos complementarios, pueden ser proyectos sustitutos parciales o pueden ser sustitutos totales. Entonces, veamos las características de cada uno de estos proyectos. ¿A qué llamamos proyectos independientes? Dice, A y B son independientes si los dos se pueden ejecutar simultáneamente sin perjuicio uno de otro. Los valores actuales netos se pueden sumar para calcular la ganancia de realizar un conjunto de proyectos. Como son independientes, no existe restricción de capital, todos esos proyectos se pueden ejecutar siempre y cuando tengan un valor actual neto mayor que cero. Y la ganancia que va a tener la empresa por llevar adelante esos proyectos va a ser la suma de los valores actuales netos de cada uno de los proyectos. Si tenemos dos proyectos, el valor actual neto en conjunto va a ser la suma del valor actual neto del proyecto A más el valor actual neto del proyecto B. ¿Qué pasa cuando los proyectos son dependientes? Una primera característica de los proyectos dependientes es que pueden ser proyectos complementarios. A y B son complementarios si la ejecución de uno mejora la rentabilidad del otro. Por ejemplo, comparten sin agotar un activo o una inversión. Es el caso de la construcción en un mismo espacio de, por ejemplo, un patio de comidas y actividades de recreación. Lo que sucede con los proyectos como el Mega Center o el Multicine. Están construidos, los patios de comida se nutren, ¿verdad?, de las personas que van a buscar recreación a través del cine y otras actividades, y por lo tanto son proyectos complementarios. Comparten, dicen, sin agotar un activo o una inversión. En un mismo terreno hemos construido un patio de comida y más espacios de recreación. Uno genera una externalidad positiva para el otro. Por ejemplo, construir un emprendimiento apícola al lado de un huerto de manzanos. La actividad apícola se está nutriendo del huerto de manzanos. El huerto de manzanos está generando una externalidad positiva para la actividad apícola, ya sea localizado en un predio cercano a el huerto de manzanos. Uno genera mayor o mejor demanda para el otro. Podría ser el caso de la construcción, ¿verdad?, de
un gimnasio al lado de un complejo habitacional destinado a la población joven, recién graduados de la universidad. Entonces el gimnasio va a crear una mayor o mejor demanda debido a que está localizado al lado de un complejo habitacional. En ese caso, cuando son complementarios, el valor actual neto de los proyectos A y B tomados en forma conjunta debería ser mayor que la suma de los valores actuales netos del proyecto A y del proyecto B tomados en forma aislada, porque en forma conjunta están generando una sinergia, lo que permite tener un valor actual neto mayor que si los proyectos se ejecutaran en forma aislada. Los proyectos son sustitutos. A y B dice son sustitutos si la ejecución de uno reduce la rentabilidad del otro. Hay unos ejemplos. Los dos proyectos generan un mismo producto o servicio y tienen que compartir un mercado limitado. Es el caso del Megacenter y el Multicine. Los dos proyectos generan un mismo producto. ¿Cuál es ese producto? Un servicio de alimentación más recreación. Los dos están compitiendo por el mercado de la ciudad de La Paz. Entonces, evidentemente, son productos sustitutos, considerándolos en forma global. En ese caso, el valor actual neto de los dos proyectos, considerados en forma conjunta, debería ser menor que la suma de los valores actuales netos del proyecto A y del proyecto B tomados en forma aislada. Sustitutos perfectos son mutuamente excluyentes. Dice, el proyecto A es un sustituto perfecto de B si el hecho de realizar A elimina la posibilidad de ejecutar B o viceversa. Por ejemplo, dos proyectos son sustitutos por escasez de capital. Si la empresa tiene un presupuesto limitado para ejecutar sus proyectos, obviamente va a ejecutar los proyectos en la medida en la cual esos proyectos requieran una cantidad menor o igual al monto del presupuesto que tiene la empresa. Los otros proyectos no pueden realizarse porque obviamente hay escasez de capital. Si tenemos dos proyectos, tenemos, por decir algo, 200 unidades monetarias y cada uno de ellos requiere 200 unidades monetarias. En total necesitamos 400 unidades monetarias, pero solamente tenemos 200, solamente podemos utilizar o aprobar un solo proyecto. Dos proyectos son mutuamente excluyentes si comparten un activo plenamente empleado. Tenemos un terreno y vamos a construir ya sea un centro comercial o vamos a construir una fábrica. El activo, que es el terreno, está plenamente empleado. No tenemos más espacio. O construimos el centro comercial o construimos la fábrica. Satisfacen una misma necesidad. Queremos tener un combustible para el caldero de la fábrica. Podemos usar diésel o podemos usar gas de petróleo. Están satisfaciendo la misma necesidad, el uso de combustible para
para el caldero. O usamos diésel o usamos gas licuado de petróleo. Utilizan un insumo de oferta limitada. 2 fábricas de cemento que están construidas muy próximas entre sí, requieren caliza y la caliza tiene una oferta limitada. Por lo tanto, nos permite solamente construir una fábrica de cemento. Y no vamos a poder construir las 2 fábricas de cemento porque obviamente están usando la caliza y la oferta de caliza es limitada. En ese caso son mutuamente excluyentes. ¿Cuál es el procedimiento que deberíamos seguir cuando tenemos la situación que hemos planteado? El procedimiento en términos generales es el siguiente. Primero, proyectos independientes sin restricción de capital. El procedimiento debería ser ejecutar todos los proyectos rentables. Proyectos dependientes. Estamos en el escenario sin restricción de capital. Proyectos dependientes. Definir las combinaciones, las alternativas, respetando la restricción de capital, la relación entre proyectos, ya sean complementarios o sustitutos. Es el primer paso, definir las alternativas, combinación de proyectos que vamos a llamar alternativas, respetando la restricción de capital y la relación entre proyectos si son complementarios o sustitutos. El segundo paso es, de esas alternativas que hemos construido, deberían ser alternativas viables, es decir, que se pueden ejecutar, y considerar esas alternativas mutuamente excluyentes. Entonces ahora vamos a analizar qué pasa con los indicadores, con los principales indicadores como el valor actual neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo, como criterios de comparación de alternativas mutuamente excluyentes. Sucede, como vamos a ver a lo largo de la exposición, que cuando los proyectos son independientes, hemos visto cuáles son las condiciones para que los proyectos sean independientes, existe una compatibilidad entre los principales indicadores. Existe una compatibilidad entre el valor actual neto, la relación beneficio-costo, la tasa interna de retorno, etc. Esa compatibilidad establece que si el valor actual neto de un proyecto dice que es mayor que 0, la tasa interna de retorno de ese proyecto debería ser mayor que su tasa de oportunidad y la relación beneficio-costo de ese proyecto debería ser mayor que 1. Es decir, hay una compatibilidad entre los 3 indicadores, porque los proyectos son independientes. Pero cuando son proyectos dependientes, ya sean proyectos complementarios o sean proyectos sustitutos parciales o mutuamente excluyentes, puede existir una incompatibilidad, como lo vamos a ver a través de las exposiciones siguientes. Entonces vamos a analizar los 3 indicadores mayormente usados: el valor actual neto, la tasa interna de retorno y la relación beneficio-costo como criterios de comparación de alternativas mutuamente excluyentes, para ver cuál de los indicadores es el mejor. Entonces empecemos con el valor actual neto. Para ello vamos a plantear 4 proyectos. El proyecto A, el proyecto B, el proyecto C y el proyecto D.
El proyecto A, bueno, todos requieren un monto de inversión de 40,000. El proyecto A, al cabo del primer año, el proyecto genera 41,000, el año 2, 4,400, el proyecto B, 40,000, el primer año solamente el proyecto devuelve 41,000, el proyecto C, bueno, establece los montos que se indican en la lámina. El primer año 15,048, el año 2, 31,048. El proyecto D, 40,000, el primer año 23,048 y el segundo año 23,048. Si comparamos simplemente por los flujos que genera cada uno de los proyectos y comparamos el proyecto A y el proyecto B, ¿verdad? Diremos que el proyecto A es mejor que el B. ¿Por qué? Porque genera 4,400 el año 2, en tanto que el proyecto B genera 0 en el año 2. Por lo tanto, de los dos proyectos, el A y el B, vamos a elegir el proyecto A. Y comparando a simple vista el proyecto C y el D, ¿cuál de los dos es mejor? Entre los dos proyectos, si sumamos 15,048 más 31,048, es igual a la suma de 23,048 más 23,048. Pero el proyecto D está generando mayor cantidad de recursos antes que el proyecto C. En el año 1, ¿verdad? El proyecto D genera 23,048 frente a 15,048 que genera el proyecto C. Por lo tanto, dada esa explicación, el proyecto D es mejor que el C. Entre los proyectos A y B, hemos dicho que el proyecto A es mejor. Entre los proyectos C y D, el proyecto D es mejor. Entonces, solamente nos falta por comparar el proyecto A y el proyecto D. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a comparar los proyectos A versus el proyecto D. Si tomamos una tasa de 3%, el proyecto A tiene un valor actual neto de 3,900 y el proyecto D un valor actual neto de 4,100. Dadas esta situación, podemos decir que mejor es el proyecto D, ¿verdad? Pero si cambiamos la tasa de oportunidad a una tasa del 5%, la decisión cambia. El valor actual neto a la tasa del 5%, el valor actual neto a la tasa del 5% es de 3,300 y el valor actual neto del proyecto D es 2,800. Por lo tanto, podemos decir que a la tasa del 5% el proyecto A es el mejor. Entonces aquí, ¿verdad? Queda claro que va a depender de la tasa de oportunidad para poder establecer cuál de los proyectos es mejor. Porque si calculamos a una tasa del 13%, ambos proyectos tienen un valor actual neto negativo. Por lo tanto, aquí volvemos a ratificar que el valor actual neto es función de la tasa de oportunidad. Por lo tanto, nuevamente recalcamos que es relevante, es importante establecer con precisión cuál es la tasa de oportunidad o el costo de capital que deberíamos utilizar para el cálculo del valor actual neto. Y eso lo hemos visto en proyectos 1, ¿verdad? Bien. Si usamos el valor actual neto como criterio de comparación de alternativas mutuamente excluyentes, deberíamos elegir la alternativa con mayor valor actual neto. Es un indicador confiable debido a que todos los recursos invertidos en el proyecto, no invertidos en el proyecto, y aquellos recursos liberados por el proyecto se colocan a una tasa de oportunidad. Si se colocan a la tasa de oportunidad, tienen un valor actual neto igual a 0. Nuevamente, ¿por qué el valor actual neto es un indicador confiable? Porque todos los recursos no invertidos o los recursos liberados por el proyecto se colocan a la tasa de oportunidad. Y esos recursos tienen un valor actual neto igual a 0. Por lo tanto, no tienen influencia en la decisión
de cuál de los proyectos es mejor. Este segundo párrafo, ¿verdad?, nos permite comparar cuyos montos de inversión son diferentes y nos permite comparar proyectos con diferente vida útil. ¿Por qué nos permite comparar proyectos cuyos montos de inversión son diferentes? Porque los dineros no invertidos en un proyecto se van a colocar a la tasa de oportunidad y esos recursos van a dar un valor actual neto igual a 0. ¿Por qué nos permite comparar proyectos con diferente vida útil? Porque, como en el caso del costo anual equivalente, tenemos opciones, ¿verdad?, de 4 años y 7 años, porque los recursos que libera el proyecto de 7 años van a ser reinvertidos a la tasa de oportunidad, cuyo valor actual neto es igual a 0, y por lo tanto esa decisión, esos recursos no tienen incidencia sobre cuál de los proyectos es mejor, aunque estos proyectos tengan diferente vida útil. Por eso es que mencionamos que el valor actual neto es un indicador confiable. Y vamos a demostrar eso el siguiente jueves. Vamos a quedar aquí y quiero recalcar lo que dice esta lámina. El valor actual neto, bueno, vamos a elegir de todas las opciones aquellas opciones que tengan el mayor valor actual neto. En segundo lugar, el valor actual neto es un indicador confiable. ¿Por qué? Porque todos los recursos no invertidos o liberados por el proyecto se colocan a la tasa de oportunidad. No invertidos o liberados que se colocan a la tasa de oportunidad tienen un valor actual neto igual a 0, por lo tanto no van a incidir en la decisión de cuál de los proyectos es mejor. Por eso es que permite comparar proyectos cuyos montos de inversión son diferentes y permite comparar proyectos con diferente vida útil. Cuando hemos hecho el ejercicio del costo anual equivalente, hemos dicho, evidentemente, la opción 2 o la opción B es mejor, siempre y cuando se repita 7 veces el proyecto, la opción 1 se repita 28 veces y la opción C se repita 4 veces. Porque queremos tener un mismo horizonte digamos, de evaluación para los 3 proyectos. Esto no ocurre con el valor actual neto. No importa cuál sea, digamos, el tiempo de vida útil de cada una de las opciones. Si calculamos el valor actual neto, vamos a tener un indicador que nos va a permitir comparar proyectos que tengan diferente vida útil o que tengan diferente monto de inversión. Eso lo vamos a ver en detalle la próxima clase. Este párrafo es importante y nos da la pauta para afirmar que el valor actual neto es el mejor indicador para tomar la decisión de invertir o no invertir en un proyecto. Voy a dejar de compartir la pantalla